Nuestros fanáticos recopilaron las mejores películas del mundo de la política. Algunas son pura ficción, otras están basadas en hechos reales. Esto es Primer Round, películas sobre el mundo de la política según los fans de Primer Round. ¡Bienvenidos! Esa cámara es en bariátrica. Bueno, muchas gracias a todos los fanáticos que a través de Caribbean Cinemas RD y a través de Caribbean TV han escrito y escriben y viven sugiriendo temas. Así que muchas gracias. No se olviden compartir esto que están viendo con nosotros y sigan mandando, que Elías Llanes lo lee todo. Vamos a darle la bienvenida primero al de la casa. Al de la casa, el anfitrión, es el que más sabe. A partir de hoy va a tener Instagram. Ya es una promesa. Recibamos con un fuerte aplauso a Emil Mariani. Gracias, pueblo. Gracias. Ya. Sí, porque hay que decirlo políticamente. Corto. Sí. Hay que hacer así. Sí, exactamente. Hay que hacer Recibamos a un amigo comunicador, comunicador de eso de cuando tú lo escuchas, aprendes. Siempre que tú tienes la oportunidad de escucharlo, aprendes. Hoy está en una faceta totalmente diferente, pero dentro de su área también, porque estaremos hablando de películas que tengan que ver con política o películas de casos políticos. Así que vamos a recibir a Víctor Gómez Casanova, mi hermano, exdiputado. Que yo me siento, pero muy contento de estar aquí. Yo me siento también. como un sueño hecho realidad. Y yo Yo no me lo creo que yo estoy Como aquí. empezaste a preguntar de todo, pero es de películas que vamos a hablar. No, está bien, pero tú sabes que yo soy fan Sí, de sí, Primer sí, Round. sí. Pero fan, Emil lo sabe y tú lo sabes, yo se lo digo. Y me da mucho gusto conocer a Elías. ¿Tú tienes viendo películas así de hobby o tú la ves ya desde un punto de vista crítico? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Hay que destacar, si me permite, que Víctor Gómez Casanova es de los pocos jóvenes de la política que se sabe, o sea, públicamente, que es de conocimiento público, que él tiene un gusto por el cine, el arte, la farándula, La música, en diferentes exacto. facetas. Yo no me he inscrito en Acroarte, yo no sé cómo. Te creo. Y coherente, sigue siendo el mismo Víctor. Antes de ser diputado, después que fuiste diputado, ahora que eres funcionario, o sea que es bueno siempre tener políticos No, y cercanos. quiero destacar que tal vez nuestro primer invitado que no tiene nada que ver con cine o cómics. Exacto. Porque al fin de cuentas él es más una figura de la política que otra cosa. O sea, Pero nuestro es que- primer invitado de ese nivel. Pero los políticos somos seres humanos también. Sí, y tenemos... pero la mayoría no han sabido vender esa parte como si la No, has pero sabido hacer tú. pero yo tengo mis hijos y yo veo películas con mis hijos y con mi esposa y comentamos y criticamos y Pero tú eres además el me primero gusta. que tiene familia, de lo que ha venido, ¿verdad? Pero antes de que entremos en materia, ya que él dijo eso, Qué malo. Boli, ¿qué te parece si lo agarramos con una pregunta? Sí. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Mi superhéroe favorito o mi película de superhéroe favorito? ¿Tu película de superhéroe favorito? Superman. La de Christopher Reeve, Sí. la primera del Sí, 78. sí. Muy bien. Ya. Ahora, espérate. ¿Rocky entra en categoría de superhéroe? No. ¿Verdad que no? No. No, porque no es un cómic. No, El ni superhéroe. es Sí, superhéroe. pero ¿cómo entra un superhéroe a categoría de superhéroe? Porque viene de un cómic. Porque viene de un cómic. No, Entonces, porque, por Superman. ejemplo, Superman no fue el primer cómic, pero fue el primer superhéroe de cómic. Llevado al cine. No, fue el primer superhéroe cuál? que apareció en un cómic. Ok, ¿y cuál? O sea, el papá de los superhéroes es Superman. Claro. Después fue que vino Batman y la Mujer Maravilla y toda esa gente. Y Aquaman y todo el mundo. Entonces tú Ahora, puedes tú sabes decir que yo... tu película favorita de superhéroe es Superman, pero tú puedes tener también un superhéroe favorito por la razón que sea. No, pero Superman. Pero una pregunta. ¿Y cuál fue la primera película de superhéroe? ¿No fue Superman? No. Hubo otros intentos que Flash. no llegaron, Fallido. fallidos, que no llegaron a masa como la primera. Ahora, Superman. yo chiquito... Ahora, la primera superproducción Ajá. basada en un personaje de cómic, sí fue Superman 1 del 78. Yo lo que sí veía mucho también cuando chiquito era la Sala de la Justicia. La Liga. La Liga de la Liga Justicia. La Liga de la Claro. Justicia. Sí, todo. Bueno, pues vamos a la política. Hoy vamos a hablar de películas de política, que han tenido que ver con política. Vamos primero con el caso Sloan, que es una despiadada Miss Sloan. Miss Sloan, representante del lobby al borde del agotamiento total, tanto personal como profesional, los límites legales y éticos para asegurar la aprobación de una controvertida ley. ¿Qué fue lo que más te impactó de esa película? Bueno, la película, a mí lo que más me gustó de esta película es que mantiene, las actuaciones de cada quien mantienen la tensión de la situación todo el tiempo, saben vender la tensión de la situación. El problema con esta película, y
tal vez tú eres de las personas que lo entienda eso hasta mejor que yo, que la película no llega a todo tipo de público. No, eso es una película con un bloque, Exacto. eso tiene su target. Exacto, no llega a todo tipo de público porque todo el mundo no entiende o no le interesa lo que se está buscando en esta película. Pero la atención, como la película la vende, de lo que se busca, ¿no? Del eje, del norte de la película, está muy bien interpretado por todo el mundo y muy bien vendido. Te digo lo que más me A mí, sorprendió. exacto, yo quiero escuchar tu opinión porque tú sabes lo que un lobby. Sí, pero lo que a mí más me sorprendió de esa historia no tiene nada que ver con el lobismo. A mí lo que más me sorprendió de esa historia es cómo ella compra el favor sexual del prostituto. Sí. Porque es una actuación que tú solamente la has visto en la vida real y en películas hecha por hombres. O sea, el hombre compra el favor sexual y hay cuántos casos de ex senadores, ex gobernadores, ex diputados, ex presidentes que se han visto envueltos en escándalos sexuales que les ha costado su carrera Claro. o su candidatura o su presidencia. En el caso de Bill Clinton con el escándalo de Mónica Lewinsky, por poco le cuesta la Casa Blanca. Sin embargo, en este caso, es ella que se ve comprando el favor sexual de esta persona y al final de cuentas, lejos de ese favor sexual que ella compraba con ese personaje, costarle su carrera, se la salvó. O si no su carrera, por lo menos le salva la historia por la que ella estaba trabajando y luchando en la trama. De las cosas que se ven, ¿qué tan reales, qué tan cierto son muchas de las cosas que vemos en esta película? En la vida real. Para mí, si tú le hubieses puesto al principio de la película un subtítulo que dijera esta historia está basada en hechos reales, yo lo hubiese creído. Claro. Cualquiera lo hubiese Fue muy creído. apegado a lo Yo no diario. dudo que el guionista que escribió esa historia lo haya hecho, aunque sea por lo menos en sí, de historia de casos reales. Quizás no una historia, pero sí combinando anécdotas sobre diversas situaciones, porque en Washington, pero el lobismo en Estados Unidos tiene un poder tal que está regulado, tiene una ley que establece los límites de hasta dónde tú puedes llegar y qué tú puedes hacer y qué tú no. Fíjate tú cómo en la película se trabaja, y eso es cierto, eso es así, que un legislador no puede aceptar el pago de un viaje oficial de un presupuesto de una empresa privada. Wow. Eso está muy regulado en Estados Unidos. Para evitar eso. Sí. Vamos con la película número 2. Todos los hombres del presidente. All the President's Man. Ganó un Oscar, Emil, creo, ¿no? Robert Redford. Creo que ganó algo la película. No sé si Robert Redford como actor, pero ganó algo la película. Sí. Aquí hay que destacar que esta es la primera película que trata sobre algo que pasó real en política. Es una película sumamente delicada, pero no solo por el tema que toca, sino el año en que esa película sale. 75, 76. Por ahí, sí, o sea, muy fresco aquello Sí. aún, y no es el Estados Unidos totalmente abierto a opinión que existe hoy. O sea, es una película que podía haber causado fricciones con los actores, podría haber causado el tranque de la carrera de ese director. Una película entonces tocando el tema de Watergate, habla de los periodistas estos del Washington Post, De Bob Carl- Woodward y no me acuerdo. Carl Bernstein. Carl Bernstein, correcto. Encarnados por Dustin Hoffman y Robert Redford. En su prime, Robert Redford todavía nuevo de paquete, buen mozo, joven. Dustin hasta con una melena, fresquecito todavía aún en el cine. Y trata esta película de la investigación del caso de Watergate por el que Richard Nixon renunciaría a la presidencia de los Estados Unidos de América. Un tema delicado como ese y tratado de una forma tan directa en esta película, todavía en una época delicada, es una de las mejores películas para mí que se ha hecho de película, y pasa con ella lo que hemos hablado aquí en 20,000 programas y con 20,000 películas. Una película que no es apreciada del todo en su momento, porque el verdadero juicio del arte y de las cosas de nivel, lamentablemente, los hace el tiempo. El tiempo tiene que pasar y hace ese verdadero juicio. Hoy ves esa película y entendiendo hacia atrás ya todo lo que sabes de Watergate, te das cuenta la tremenda película que esto es y sobre todo la maravillosa actuación de estos dos. Imagínate, dos de los pilares de la generación de los 70 de los actores, Robert Redford y Dustin Hoffman. ¿A ti qué te pareció? Totalmente de acuerdo con lo que señala Emil y le agregaría lo siguiente. Como era tan reciente el caso de la renuncia del presidente Nixon por el escándalo de Watergate, no había
el tiempo suficiente para destapar una serie de secretos que la película enseña y que yo no sé cómo los guionistas o los escritores de los diálogos manejaban esas informaciones. Porque tú sabes que tiempo después los Estados Unidos tienen una ley que creo que 20 años o 25 años, depende, ellos te clasifican los documentos hasta una cantidad de X de años. Hay una película que se llama Garganta Profunda, que es reciente, creo que tiene pocos años de haber salido al aire, donde cuenta la historia de la persona que dentro del FBI, a la muerte de Hoover, porque también hay que recordar que Watergate se presenta en un momento de la historia de Estados Unidos donde yo creo que eso pasó porque Hoover muere, que era el director del FBI, que tenía todo el control del FBI. Y entonces el presidente Nixon nombra un sustituto de Hoover como director del FBI que no tenía la experiencia y el conocimiento de cómo manejar los temas tan delicados que se manejaban ahí. Entonces Garganta Profunda, el que finalmente contó todo y fue quien reveló todo, la fuente interna del FBI, era el segundo, el Deputy Director, el segundo de J. Edgar Hoover, que al no dársele el puesto y venir este paracaidista por arriba a querer mandarlo sobre lo que él tenía ya toda su vida haciendo, generó una serie de fricciones, pero es lógico que eso se sepa ahora, 40 años, 50 años después, porque ya se han desclasificado documentos y hay testimonios, etcétera, pero en ese momento, a 3 años, a 2 años y medio de haber pasado el hecho, tener tantos detalles, eso fue un peliculón. Además, marcó el inicio de que Hollywood apostara a una serie de producciones de películas basadas en situaciones políticas de las interioridades de Washington. Vamos con El Candidato de 1972, Robert Redford, Peter Boyle, Melvin Douglas, entre otros. El Candidato es una película de corte político con un guión de Jeremy Larner y ganadora de un Oscar al mejor guión original en el 72. Esto es una película de ficción, pero tal vez fue de las primeras películas que le presentó a un público moderno, a un público contemporáneo en el siglo XX, que presentó las intríngulis, los accidentes, las espinas que atraviesa en el camino un político que quiere alcanzar una posición. Fue la primera película que tal vez le enseñó al público, mira cómo es el proceso de precisamente de un candidato buscar votos o buscar ganar unas elecciones para la posición que sea, y más en un país donde la democracia, las reglas se ponen tal cual el mantel en la mesa como los Estados Unidos. Una película, yo diría, nada de suspenso, tú sabes, ni nada de black noir, ni nada de eso, sino una película sana, directa, seria, con un Robert Redford también joven en su mejor momento, y tratando de interpretar, de dar a entender por él y para el público en general, lo que siente cualquier candidato serio, bueno, honesto, de trabajar contra el sistema de la política, pero queriendo hacer las cosas bien y, repito, atravesando las espinas en el camino para llegar a alguna posición política. Remontémonos a la época. 72. No existían redes sociales, no existían teléfonos celulares, no existían programas de televisión que te enseñaran el behind the scene de un candidato. Por ejemplo, hay un documental en Netflix muy bueno que se llama Meet, que es la historia de la candidatura de Mitt Romney como aspirante a la candidatura del Partido Republicano contra Barack Obama en las primarias del año 2000. Primero las primarias a lo interno del Partido Republicano y después las elecciones en las que Obama enfrentó a McCain. Y entonces ese documental de Netflix te muestra las interioridades. Hay otro también en Netflix hoy de la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, es la diputada más joven de Estados Unidos, que te muestra el behind the scene. Pero hoy es fácil porque con un celular tú lo haces, con una cámara. Tú lo vas haciendo en tiempo real. Pero en el año 1972, esa película fue la primera película que le enseñó al electorado, porque quienes van a ver la película son los mismos ciudadanos que votan, claro, cómo es el behind the scene de una escenografía política, de una candidatura a una posición de la importancia del Senado de los Estados Unidos y con otros actores, porque intervienen otros políticos dentro de la historia. Entonces, es la primera vez que el público puede ver lo que pasa a un candidato cuando se apagan las cámaras, cuando se baja de la tarima, cuando tiene que lidiar con situaciones
behind the scene. Creo que la mejor definición es que para mí el candidato de Robert Redford fue la primera película que enseñó en Hollywood, en una producción, los behind the scene de una candidatura. No hay más que hablar. Vámonos, se acabó. Vamos a una pausa, no todavía, todavía. no. Usted vaya comentando en nuestras redes Caribbean TV, comente qué le ha parecido estas 3 primeras y regresamos en breve. De regreso a primer round, hoy con un invitado muy especial, Víctor Gómez Casanova, Emil Mariani, que a partir de hoy ya tiene su Instagram. Va a ¿Cómo le seguir. vamos a poner? No, Emil Mariani. Va a seguir este hombre. Yo creo, yo espero, bueno, en la próxima pausa vamos a hacer ese, a ver si está déjame tomado. ver si está cogido Emil Mariani. A ver si está tomado Emil Mariani. Estamos hablando de películas de corte político y vamos con JFK. Ay, mi madre. JFK se erige además como el más apasionante y complejo thriller político de la historia del cine. Jim Garrison, Kevin Costner, es el fiscal del distrito de New Orleans. Junto a su equipo se encargan de investigar a todos los sospechosos de una posible conspiración para matar al presidente John F. Kennedy. El presunto autor, Harvey Oswald, es asesinado por Jack Ruby antes de empezar el juicio, por lo que se tiene que cerrar el caso. Aquí hay que hablar mucho. Me imagino que Víctor tendrá mucho que decir ya de su punto de vista de conocimiento y ya del punto de vista político, en lo que él entiende de política, eso es que quiero oír el punto de vista. Pero vamos a hablar qué es esta película. Aquí hay mucho que decir de lo que es esta película. Primero, esto trata del caso más traumático de la historia política estadounidense. Porque el presidente Abraham Lincoln fue asesinado también en un teatro por la espalda. Sí, pero la forma del asesinato de John Fitzgerald Kennedy es algo que impactó para siempre en la historia. Perdóname que te interrumpa. No. Abraham Lincoln lo mataron, pero no había un Zapruder filmando. No había un Zapruder filmando. No, y las causas y todo era diferente. O sea, las nuevas generaciones sabemos que a Abraham Lincoln lo mataron, pero no tenemos una fotografía, ni un video, no hay una prueba de nada. Y entonces, por ejemplo, yo nunca olvido que mi padre y muchos amigos generacionalmente, o sea, de la generación de mi padre, siempre me decían, todos nosotros nos recordamos qué estábamos haciendo y dónde estábamos cuando nos enteraron que a Kennedy lo habían asesinado. Es lo que para nosotros significa el ataque a las Torres Gemelas. Tú recuerdas qué tú estabas haciendo y dónde tú estabas, todos sabemos. Claro. Entonces ellos sintieron eso con la muerte de Kennedy. Entonces, aunque habían precedentes de asesinatos de otros presidentes de Estados Unidos anteriores a Kennedy, pero no había una grabación. Entonces, esta película es la primera película que trata sobre una tragedia norteamericana del asesinato de un presidente, con las pruebas del video de Zapruder, Abraham Zapruder, cómo ese video lo guardaron en la revista Life durante X cantidad de años, la trama de cómo Bernard Shaw fue perseguido y posteriormente enjuiciado. Es la única persona que ha sido llevada a juicio por el caso del asesinato de John F. Kennedy. Y el único que se ha atrevido a llevar eso a la corte es Jim Garrison. Tú sabes que Jim Garrison, el fiscal cuyo personaje representa a Kevin Costner, participó en la película. Participó en la película. Haciendo el papel del presidente de la Suprema Corte de Justicia, correcto. El juez, Warren. Correcto. La comisión Warren. Ya, podemos trancar esto, se acabó. Sigamos otra película. No, entonces hay que hablar más. JFK fue, además, casi 3 horas. Es lo que quiero destacar. Esta película, primero vamos a decir, ahí está un Gary Oldman interpretando a Oswald, ahí está un Tommy Lee Jones, ahí está un Kevin Costner, ahí está una Sissy Spacek. Hay un Joey Pesci haciendo del cura. De Ferry, que era cura. Y después... Pero esta es la primera película que nos dice de verdad, de una forma más creíble y más real, lo que pudo haber pasado con Kennedy. La película es basada en 2 libros, vamos a estar claros. La película es basada en un libro de Jim Garrison precisamente y de un libro de otro autor, y Oliver Stone de una forma magistral cogió lo mejor de estos 2 libros y lo ambienta lo que pudo haber pasado ahí ese día entre 12, ¿verdad? Y 12 y pico del día cuando Kennedy recibe los disparos. Porque fuera de que la película es interesantísima por todos los sentidos del asunto histórico, pero esa secuencia en el juicio, cuando ella le está explicando lo que pudo haber pasado, o sea, el behind the scene del suceso, cuando los tiradores de que se están colocando, sí. el que le dio de que la cosa, que se lo lleva a la ambulancia, como él va explicando eso, de lo que pudo
haber pasado ahí antes del asesinato y cuando disparan, que él dice pandemonium, que en lo que huye la limusina y como los francotiradores se van escondiendo, como van inculpando a Oswald. O sea, tú lo crees porque que pudo haber sido así. Y además, antes de que tú des tu opinión, Víctor, todavía el caso de la historia estadounidense que todavía sigue permaneciendo en la psique de la gente de que hay una generación, la tuya, la mía, hasta los que no estábamos vivos cuando eso pasó, que queremos saber la verdad. Claro. Que queremos, antes de que Dios nos lleve de este mundo, saber la verdad. Yo nací en el 68, mucho después que esto ocurrió. Y yo no me gustaría llegar a mi vejez y a mi muerte sin saber la verdad. A la vejez, bueno, la vejez ya no va a ser muy posible. Pero yo quiero saber la verdad antes de que Dios me lleve de este mundo de qué pasó ahí. Hay una película de Nicolas Cage, no recuerdo ahora cómo se llama, que es de Alcatraz, que él creo que hay un general que se subordina de Estados Unidos y ataca The Rock, exacto. Con Ed Harris y Sean Connery. Exactamente. Y entonces está Nicolas Cage. Entonces, el final de la película es que una persona le contó y le dijo, ¿quieres saber el secreto de quién mató a Kennedy? Estaba en el banco en el microfilm. en el banco de la iglesia. Y él fue. O sea, esa película de Nicolas Cage representa eso que tú acabas de decir. Que estamos Mientras diciendo. tú lo contabas, yo me recordé de esa escena. Porque es la pasión, es el interés, es la curiosidad que tiene el norteamericano de saber qué pasó con Kennedy. Ahora, hay otra película. Perdón, y al final JFK, acuérdate que al final por esa película se mandó una nueva investigación al Congreso allá. Te voy a dar hubo una verdadera investigación por culpa de lo que causó la película. Pero hasta el sol de hoy, nadie, ningún documento y ningún presidente, Obama trató de hacerlo, no ha podido revelar lo que se sabe que hay guardado ahí, que dice la verdad de todo. Aunque acuérdate que ese señor apellido Helms, que tuvo que ver con cosas de la historia dominicana en los 70, Richard Helms, director de la CIA, sí dijo en el 79 que Clay Shaw sí había trabajado para la CIA. Pero te voy a dar otro dato. Después que salió JFK, unos años posteriores, se hizo una encuesta y fue increíble el número, el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que entendían que John F. Kennedy, el presidente, fue asesinado fruto de una conspiración. Y hay unas partes impactantes de la historia de la película. Por ejemplo, cuando él está haciendo la simulación de los disparos desde la ventana donde se supone que Oswald disparó, ellos le dicen, y se ve en el enfoque, si le interesa era matar a Kennedy, lo pudo haber hecho en la calle Elms. En la calle Elms. Antes de que doblara en Dilley Plaza. Porque esperaron a que doblara. Antes de que doblara en Dilley Plaza. ¿Pero por qué dejaron que doblara en Dilley Plaza? Para poder hacerle el fuego cruzado. El fuego cruzado. Otra cosa. Yo creo que los tiradores estaban en la cerca como ellos le llaman. Sí. Y yo creo en la conspiración. Yo no creo que Oswald disparó. Yo también. Yo no creo que Oswald disparó. Yo creo que Oswald fue parte de la conspiración. Sí, como él mismo lo dijo. Yo no soy más que un chivo expiatorio. Exacto, un chivo expiatorio. Pero también la parte donde señala la bala mágica. O sea, las explicaciones que da la película de todos los movimientos que esa bala tuvo que haber hecho para después aparecer casi intacta en la camilla del hospital. De una forma... Y otra cosa, también una parte muy dramática, cuando él lo dice y lo repite varias veces con la película de Zapruder, fíjense ustedes que el tercer disparo. Back and to the left. Back and to the left. Back and to the left. Sí, lo pone varias veces y se ve como el tiro le entra por adelante. Explota la cabeza. O sea, hace esto y cae. La imagen de la película JFK, tomando la película de Zapruder, correcto, de Abraham Zapruder, se ve que el disparo le entra por el frente. Por eso es que él dice, back and to the left. Para los que no saben, Abraham Zapruder es una persona, un ciudadano que estaba ahí con una cámara simplemente filmando el hecho de que Kennedy iba cruzando por ahí. En el 22 de noviembre de 1963. Sí, señor. Digo, cuando yo vi eso la primera vez, esa película, eso, ¿entiendes? La primera vez que yo la vi la película fue en VHS. Sí, pero y entonces la película... tú la viste en VHS. Y la película enseña, o sea, la película repite esa misma toma como 3 veces. Back and to the left. Back and to the left. Y entonces yo, no conforme las 3 veces que la película la repetía, tú le echabas para atrás rewind, para volverlo a ver. No, pero imagínate, yo la vi en el cine por primera vez. Después, imagínate cuando yo vi eso en pantalla grande la primera vez, que veo esa cabeza, como hace eso para atrás. Oye, yo salí de ahí que yo quería coger para la CIA para Estados Unidos. Eso es una conspiración. Yo quería coger a investigar eso. Después yo entré a YouTube y cogí la película de Zapruder y la puse y entonces le di cuadro por cuadro
Y ahí se ve mejor todavía con la tecnología que hay hoy, que no la vi en el 90-91 cuando Oliver Stone hizo JFK. Vamos a hacer otra pausita más. Vamos a hacer otra pausita más. Ya está creado el Instagram. Emile Mariani. Qué afán con estos tipos, ¿eh? Emile Mariani, ¿verdad? ¿Qué está Emile cogido? Mariani. ¿Está cogido? No, Sí. lo tengo yo, Ajá, pues lo tienes cogido Emile tú. Mariani. Porque lo busqué aquí. Y Si próximamente me lo vamos a dieran unos sellar. cuartos así, la gente Vamos que a una habla pausa. tanto de uno.